Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Juan Rauda. Soy médico cirujano de profesión, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y me dediqué al ejercicio de la salud desde antes de mi graduación como médico, con una de mis mejores experiencias, que fue la de trabajar a nivel comunitario en la frontera norte de México, cuando fui a hacer mi internado de pregrado y enseguida mi servicio social en esa misma área, cuando originalmente Juan Rauda soñaba con hacer una especialidad como cirujano en cardiología. El contacto con aquella realidad de la atención comunitaria de las poblaciones a las que servía el establecimiento de salud donde yo trabajé, me permitió cambiar justamente y de forma radical mi perspectiva. ¿Cómo se dio este cambio? Bueno, el empezar a trabajar justamente en mi servicio social con la primera encomienda que me asignaron, que fue la de organizar una campaña de vacunación para los niños, que en aquella época se realizaban en periodos de 2 semanas. Eso me permitió darme cuenta de las carencias que como médico yo tenía, porque si bien uno recibe el entrenamiento en la escuela de medicina como para atender individuos, en realidad la parte complementaria que falta y que es la que creo que hasta el momento sigue estando medio débil, es cómo los médicos deben atender ya no a individuos sino a grupos poblacionales. Ahí mi primer contacto entonces y mi primer enfrentamiento con esa realidad, cómo hacerme responsable de una campaña de vacunación cuando yo ni siquiera sabía cuál era el beneficio de las vacunas en términos poblacionales, cuál era la importancia que tenía en lograr una cobertura importante de vacunación con los niños de aquella localidad y poder hacer que la campaña fuese exitosa precisamente para evitar la transmisión de aquellas enfermedades que posteriormente fueron avanzando hasta lo que hoy conocemos, algunas muy exitosamente, otras no tanto, y otras en las que todavía tenemos alguna tarea pendiente por realizar. Entonces, ese primer contacto con esa realidad de enfrentarme a la organización de una campaña de vacunación y que me llevó a trabajar directamente en las comunidades y específicamente además en las comunidades más desprotegidas, porque si bien era cierto que, sigue siendo cierto, que la responsabilidad de los programas preventivos es parte del quehacer de todas las instituciones que integran el sector salud, hay algunas instituciones que por su orientación y su vocación pues están justamente dedicadas a la atención de ciertos grupos poblacionales. Ejemplo, el Seguro Social. Si bien el Seguro Social tiene como responsabilidad la cobertura de la población trabajadora, también es cierto que esa población trabajadora en las áreas geográficas se distribuye de una forma diferente al resto de la población que no es asegurada. Y por ejemplo, hay unidades habitacionales donde la población derechohabiente del IMSS se encuentra concentrada y por supuesto el Seguro Social en aquellos momentos y en aquellas circunstancias preferían hacer la vacunación justamente en estas unidades habitacionales donde estaba concentrada pues, la mayor parte de sus derechohabientes. El ISSSTE, por consecuencia, también tenía unidades habitacionales donde la totalidad de los vecinos eran derechohabientes del ISSSTE. Y entonces el resto de la población, como que las instituciones estas de aseguramiento les hacían como el feo por las dificultades que representaba ir a trabajar justamente a las áreas donde había mayor carencia de servicios, donde las vías de comunicación no eran las mejores, donde la urbanización era la más deficiente y donde por supuesto estaban las poblaciones con menor acceso a las oportunidades y a los recursos. Entonces, este también choque con la realidad de los diferentes grupos poblacionales me llevó a darme cuenta que como médico
no tenía esa formación ni tenía esa proyección, porque yo soñaba cuando era estudiante en ser un médico especialista, tener un consultorio cuando ya terminara de estudiar muy bonito en alguna clínica, en algún lugar importante, y de alguna manera pues formar parte de alguna sociedad de especialistas cardiólogos como era mi idea, ¿no? Pero esta era otra perspectiva distinta, esta era una realidad muy diferente. El poder atender y trabajar con esas poblaciones desprotegidas, que además a mí se me facilitaba mucho y me encantaba. Me gustaba tanto que yo prefería andar justamente en el trabajo de campo, más que estar en la oficina llenando informes y atendiendo pues, las obligaciones administrativas del personal que también son un compromiso y que también tenemos que realizarlas. Pero esas me gustaban menos que las del trabajo de campo. Así fue como me conecté con la salud pública. Posteriormente vinieron responsabilidades para el programa de vacunación, por ejemplo, antirrábica canina, para el programa de detección oportuna de la diabetes y del cáncer, la atención de los problemas de los tuberculosos y de los enfermos venéreos, que eran algo así como un pendiente que no podíamos resolver, porque creo que no se enfocaba bien justamente las necesidades y las características que hacían que estos dos grupos de enfermos tuvieran esquemas diferentes de atención y que los perdiéramos en algún momento de sus tratamientos. Por ejemplo, los tuberculosos, que necesitaban tratamientos muy largos, bueno, los siguen necesitando, pero cuando empezaba uno con el tratamiento medicamentoso, a los 3 meses, cuando mucho, el paciente se volvía a sentir bien, y como se sentían también los enfermos, pues entonces ya decían, ya me siento curado, ¿para qué voy a que me sigan inyectando y dando esos bonches de pastillas para la tuberculosis, ¿no? Los pedíamos, no hacíamos muchas cosas para recuperarlos, no teníamos una orientación muy clara de cómo era importante asegurar el tratamiento continuado y apegado a estos enfermos, y se nos perdían. Lógicamente, estos mismos enfermos los veíamos a una distancia después de meses o años, cuando venían ya con complicaciones muy serias de la enfermedad o cuando nos llegaban simplemente los certificados de defunción. Esa fue otra de las realidades también que me llevaron a ver la necesidad que había de conocer más detalles de estos grupos poblacionales para poder atenderlos de una mejor forma y lograr la curación de sus problemas de salud. De esa manera, entonces, cuando vino la fecha para presentar mi examen el Nacional de Residencias Médicas, pues yo la dejé pasar. Y la dejé pasar porque en ese momento me llegó una oferta justamente de la Autoridad de Salud en el Estado, donde me decían que si yo aceptaba quedarme a trabajar en los servicios de salud del Estado, ellos, después de un año de trabajar yo en estos servicios, se comprometían a darme el curso de maestría en salud pública a cambio. Y eso pues a mí me cayó como haberme sacado la lotería, y por supuesto lo acepté. Y así me quedé un año a trabajar en los servicios de salud en Ciudad Juárez, Chihuahua. Coincidentalmente el epidemiólogo jurisdiccional se había jubilado, no había quien lo reemplazara, y a mí me nombraron como el reemplazo que no tenía demasiado conocimiento del tema, pero que cuando menos sabía que tenía que llenar informes cada semana y estarlos enviando a los siguientes niveles de la organización en forma periódica. Y eso entonces me permite acercarme también a la parte de la administración y la gestión de los servicios de salud. Ya no tanto a la atención y a los problemas graves de la salud en las poblaciones, sino a la administración y la gerencia de los programas. Por supuesto, cada vez me enamoraba yo más de la salud pública. Tanto estaba yo enamorado que inclusive un consultorio privado que tenía yo en sociedad con un colega, yo lo atendía por las tardes porque mi trabajo era en las mañanas en el centro de salud y mi colega al revés. Pero llegó el momento en el que yo le dedicaba tanto tiempo al trabajo o al quehacer de la salud pública que empecé a descuidar justamente el consultorio privado, hasta que llegó el día en el que las rentas del consultorio tenían que salir de mi sueldo del trabajo en el centro de salud, y fue cuando dije, no, pues estoy equivocado de trabajo, ¿no? Mejor dejo de plano la medicina privada y me dedico de plano a lo que es la salud pública. Y bueno,
ya estaba yo en el tren y cada vez agarrando mayor velocidad. Por supuesto llegó el momento de que se venció el plazo que me habían dado para proponerme como estudiante de la Escuela de Salud Pública. Vine a hacer mi entrevista con el director en aquel momento de la escuela, el doctor Peregrina Pellón. Después de un interrogatorio con él, una entrevista con él y con el jefe de epidemiología del área de epidemiología, el doctor Cabrera, pues fui aceptado en el curso de la maestría en salud pública. Y de ahí para adelante. O sea, haber hecho para mí ese curso de maestría en salud pública me puso una perspectiva totalmente inesperada para mí. De repente se me abrían los ojos ante un panorama totalmente desconocido o casi totalmente desconocido para los que estudiamos la carrera de la medicina, donde, insisto, la orientación principal es hacia la curación de enfermos desde una perspectiva individual contra la otra perspectiva, la de atender a sanos para evitar que se enfermen, pero a nivel poblacional. Y esto pues llenaba cada vez más mis expectativas, tanto de desarrollo profesional como de desarrollo individual. Yo me sentía realizado y esa sensación creo que fue lo que me permitió salir avance con mi curso, que no era muy sencillo, no eran materias fáciles, pero el entusiasmo que uno le pone pues finalmente lo lleva a completar sus objetivos. Terminé mi curso de salud pública y cuando regresé nuevamente al estado de Chihuahua, pues entonces me dijeron lo vamos ahora entonces a dar oficialmente ya con el cargo de epidemiólogo de la jurisdicción sanitaria, ¿no? Y yo sentía como que un premio tras de otro me estaba viendo demasiado favorecido, ¿no? Y más entusiasmo causaba eso en mi trabajo. Vino a los pocos meses de haber regresado justamente un brote epidémico de poliomielitis en el estado. Y yo recordando justamente tanto los principios que tuve cuando hice mi servicio social en aquella localidad, más los conocimientos ahora después del curso de maestría en salud pública, yo recordaba que lo fundamental para evitar los brotes era mantener una cobertura suficiente de inmunización entre los niños. Y entonces nos apuramos con las coberturas de vacunación al grado de que en el estado de Chihuahua la jurisdicción sanitaria más grande en tamaño poblacional, que era Ciudad Juárez, se vio libre precisamente de brotes de poliomielitis. Y tuvimos solamente un caso de polio en una localidad totalmente rural, una localidad que era prácticamente una colonia de ferrocarrileros, que escasamente había 16 viviendas en ese puesto donde el tren creo que paraba solamente para cargar agua o algo así, el tren que recorría de Ciudad Juárez a Chihuahua. O sea, una localidad totalmente alejada de cualquier posibilidad de contacto con grupos urbanos, y fue el único caso que tuvimos ahí, a diferencia de las demás jurisdicciones donde el problema de la polio les estaba pegando fuerte. Cuando acabó el brote, nosotros nos sentíamos muy satisfechos. Nosotros, me refiero al equipo, porque no era el trabajo individual el mío el que tenía que ver con este logro. El equipo nos sentíamos muy satisfechos y muy complacidos de que no hubiéramos tenido brotes y de que nuestros vecinos norteamericanos estuvieran muy contentos de que no hubiera habido casos de poliomielitis en la ciudad fronteriza más grande que en ese momento tenían ellos en esa parte de la República. Y pues las felicitaciones nos llegaron, ¿no? Y eso lo hace uno sentir más satisfecho de su trabajo. Vino también enseguida, o de forma casi simultánea, un estudio de tipo epidemiológico que hizo la entonces directora general de epidemiología, la doctora Blanca Raquel Ordóñez, que se refería a un problema de contaminación atmosférica. Del lado americano, justo en la orilla del río Bravo, pero del lado americano, existía una planta fundidora que tenía una chimenea muy grande, fácil, como de unos 60 metros de altura, y de la cual los humos y vapores que salían habitualmente y de acuerdo con la mayor tendencia de la dirección de vientos, pues se venían justamente a nuestra población fronteriza de Ciudad Juárez, y eran colonias de las más proletarias, las que estaban ahí cerca de esa fundidora.
El estudio de esta doctora Ordóñez perdón, consistía en ver cuál era el riesgo realmente que había para que nuestra población mexicana, del lado mexicano, estuviera enferma por haber estado expuesta justamente a estas emisiones. Y resultó que como yo era el único egresado en ese momento de salud pública, me encargaron la parte operativa del trabajo de campo para recolectar muestras de sangre, de pelo, de muestras de vajillas de barro, de los utensilios de la cocina, muestras de agua de los recipientes que utilizaban las familias, muestras de tierra de los pisos en las viviendas, y de esa manera se hizo el estudio de riesgo, que culminó finalmente con lo que ya todos adivinábamos que iba a ocurrir, que el riesgo era muy elevado, precisamente porque las emisiones de esa planta fundidora venían siempre hacia el lago mexicano, porque curiosamente, cuando el viento soplaba al revés, o sea, del sur hacia el norte, los equipos de control de emisiones de la planta entraban en funcionamiento para evitar justamente que la población americana se expusiera a esos contaminantes, ¿no? Y desconozco cómo estaban las leyes ambientales de ambos países, pero lo que sí recuerdo es que el resultado de este estudio hizo que la planta cerrara sus procesos y se comprometiera ante los dos gobiernos a poner controles de emisiones suficientes para evitar que la contaminación entrara a Ciudad Juárez. Y ese fue como otra historia de éxito para nuestro equipo de trabajo que a mí me hacía sentir orgulloso realmente de los beneficios que tiene trabajar en salud pública. Y yo les decía a mis colegas, dense cuenta que si bien no tenemos un sueldo económico o un salario muy elevado, las satisfacciones profesionales y laborales son tan grandes que para mí lo demás como que queda en segundo plano, ¿no? Y de esa manera nos manteníamos muy entusiastas en nuestro trabajo. Bueno, así siguieron las cosas. Un año después de haber regresado a Ciudad Juárez, después de mi curso de maestría en salud pública, el entonces jefe estatal de salud me volvió a proponer para regresar nuevamente a la escuela a hacer un curso avanzado de epidemiología, y por supuesto le dije yo que sí. Y nuevamente me vine a estudiar un año más a la Escuela de Salud Pública, y después de terminar ese año con ese complemento de la educación, ahora ya específicamente en el campo de la epidemiología, ya no me dejaron regresar a Ciudad Juárez, ya me pidieron que me quedara yo a trabajar en el área de epidemiología de la Jefatura Estatal de los Servicios de Salud, o Servicios Coordinados de Salud Pública, como se llamaban en aquel momento. Y bueno, o sea, yo sentía que cada vez mis éxitos eran mayores. Al mismo tiempo también me llamaron para empezar a dar clases en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Escuela de Enfermería, por supuesto. El jefe estatal de los servicios de salud me pidió que les diera cursos de actualización a los médicos epidemiólogos de las jurisdicciones sanitarias, lo cual para mí pues era muy satisfactorio, y así lo hicimos, y así me involucré cada vez más en el campo de la salud pública, ¿no? Y así le seguí hasta 1984, cuando algunas circunstancias de tipo laboral ya habían cambiado autoridades, gobierno del estado, etc. Y para mí las perspectivas de desarrollo profesional ya se veían como muy limitadas en aquella parte de la República. Y recibí una invitación justamente de la Dirección General de Epidemiología para venir a trabajar, y la acepté con mucho gusto y me vine a chambear acá para México, a la Dirección General de Epidemiología, en el área de vigilancia de las enfermedades no transmisibles. Y bueno, al poco tiempo de estar ahí, después también me llamaron para irme a trabajar a la Dirección General de Salud Ambiental, donde logré ocupar, bueno, primero como director del área de efectos del ambiente en la salud, por mis experiencias que había tenido ya yo de tipo ambiental allá en el estado. Recuerdo que inclusive ocupé el cargo de director general en esa dependencia, y después, cuando ya vino otra vez el cambio de autoridades, salí de ahí y me fui a trabajar al gobierno de la Ciudad de México. Bueno, todavía no era el gobierno de la Ciudad de México, era el Departamento del Distrito Federal, al área de salud ambiental.
Secretaría del Medio Ambiente, pero no se llamaba en aquella época. Ahí estuve como coordinador de asesores del secretario del Medio Ambiente durante 3 años que duró su gestión, y al término de esa pues ya me fui a trabajar otra vez a la Secretaría de Salud. Finalmente acabé en el Instituto Nacional de Salud Pública. Ahí llegué en el año de 2001 y primero al área de planeación. No se me hacía difícil el trabajo, tenía de alguna manera mucha vinculación con lo que es la utilización de los informes y la planeación de los servicios, pero después vino también la necesidad de incorporarme a la parte docente del instituto, porque una de sus 2 principales funciones es tanto la docencia como la investigación, y en la parte de la docencia yo dije, aquí puedo tener como un futuro distinto. Y ahí me metí, y ahí sí, ahí estoy desde este momento, aquí en este campus de la Ciudad de México de nuestro instituto, donde coordino actualmente el programa de maestría en salud pública en una modalidad que se llama ejecutiva, que se abrió específicamente para que todos los colegas que no pueden salir de la ciudad para irse a estudiar a Cuernavaca, aunque está relativamente cerca, pero que no pueden dejar sus oficinas de trabajo o no pueden separarse de sus familias o atender los compromisos, se abrió esta modalidad para que los fines de semana pudieran venir a estudiar en una modalidad que hoy le llamamos la modalidad ejecutiva, que tiene que ver con una parte que se desarrolla de manera presencial del programa y otra parte que la llevamos en línea. Entonces van complementarias las dos formas de la docencia, y los alumnos me parece que están teniendo muy buen resultado. Y eso es lo que hago actualmente, estar en la formación de nuestros muchachos, de nuestros alumnos de la maestría en salud pública, y paralelamente también estoy trabajando como coordinador adjunto de un programa nuevo educativo que es la especialidad médica en medicina preventiva ahora. Originalmente era la especialidad en salud pública y medicina preventiva, hoy es la especialidad en medicina preventiva y salud pública. Y ahí también participo en la coordinación de ese programa, y hasta ahí creo que es en breves palabras mi historia curricular y académica. Bueno, de lo que desde mi perspectiva han sido los logros que ha tenido la salud pública en México. Creo que son varios. No estoy tan seguro ahorita de poder establecer prioridades y cuáles son más importantes que otros, pero voy a tratar de hacer este ejercicio. Uno de ellos me parece fundamental, ha sido el de justamente de la formación de recursos humanos especializados en salud pública. Porque revisando la historia y los antecedentes de nuestra escuela, resulta que justamente es en el continente americano, y más bien dentro de los países latinoamericanos, la primera escuela de salud pública que se fundó. Eso fue en 1922, poquitos meses después de lo que fue la primera escuela en el continente, que fue allá en Estados Unidos. La nuestra, para los latinoamericanos, fue la segunda entonces en todo el continente y la primera en Latinoamérica, seguida después de los brasileños y ya después de las demás. Ese hecho me parece que es trascendental, porque es algo que ha permitido justamente la formación de personal especializado en este campo. Y tal vez valga la pena mencionar que a pesar de todo ese largo tramo de experiencias y de camino recorrido, a pesar de todo eso, insisto, creo que la salud pública todavía no ha sido totalmente reconocida ni valorada por algunas autoridades educativas que tienen que ver con la formación, sobre todo los médicos, pero también de otros profesionales de la salud, pero lamentablemente también con algunos o algunas de nuestras autoridades, porque todavía no logra ver sobre todo a nivel de entidades federativas,
algunos responsables de programas de salud, de estrategias o de programas importantes para la salud pública de la población, pero que no han tenido justamente esta experiencia educativa y tienen que apoyarse en otros personajes para poder hacer su trabajo satisfactoriamente. ¿Qué ha sucedido en ese ínter con el reconocimiento de esta especialidad? No estoy tan seguro de muchas cosas, pero una de ellas creo que es justamente que no ha sido suficientemente promovido ni reconocido aún en las plantillas de personal, o sea, como perfil de puesto, justamente el de esta especialidad, como yo le llamo, porque es una especialidad que, claro, tiene grado de maestría, no tiene todavía aún siquiera ese reconocimiento, al grado de que cuando egresan nuestros estudiantes no les es muy fácil encontrar colocación en el mercado laboral porque no existen justamente estos puestos de trabajo específicamente dedicados para ellos. Y entonces lo mismo se contratan como médico general, como etcétera, y no como especialistas en la salud pública. Eso hace entonces que cuando viene el desarrollo profesional, pues algunos de ellos se quedan estancados en el nivel de la consulta externa o en la elaboración de algún informe de X tipo, pero no en las responsabilidades específicas que debiera tener un saludista o un sanitarista. Ese es uno de las cosas en las que hemos avanzado, pero en las que todavía nos queda una buena cantidad de trabajo que hacer. Otro aspecto en el que indiscutiblemente la salud pública ha avanzado en México ha sido justamente lo que ya mencionaba yo hace un rato, en el control de enfermedades, y en particular en el de las enfermedades transmisibles. No es una cuestión al azar que nuestro país fue de los primeros en el continente americano en eliminar la poliomielitis o la transmisión del virus salvaje o silvestre de la poliomielitis, y que también después de eso lo hayan hecho otros países del continente, y hoy se ha reconocido justamente el continente americano como uno de los líderes de esta enfermedad. Aunque ayer también me di cuenta que hubo una alarma que lanzó la directora de la Organización Mundial de la Salud acerca justamente del riesgo que se tiene, porque hay algunos países allá del continente africano y del Medio Oriente o del sudeste asiático que no han logrado justamente este mismo control con esta enfermedad o esta misma eliminación, y han estado afrontando brotes de poliomielitis que nos obligan entonces a nosotros a mantener un cuidado muy específico en las coberturas de vacunación con este biológico. Eso ha sido trascendental. Ha sido trascendental también el avance que hemos tenido en otras enfermedades prevenibles por vacunación, como el sarampión, como la tosferina, que aunque todavía hay algunos casos, justamente ya no hemos tenido brotes. Casos aislados, por supuesto, se siguen presentando en distintas partes del país, pero ahí están. Todavía esto nos obliga, a recordar que las bolsas de susceptibles siguen estando presentes, y tal vez en aquellas mismas localidades que hace ya más de 30 años o 40 años no las teníamos reconocidas como las de mayor riesgo, que son justamente las comunidades rurales, las menores, rurales y suburbanas, donde las condiciones de desarrollo social y económico son los más bajos del país, y en donde las acciones no tienen la misma intencionalidad o intensidad que se tienen en otras áreas. Y eso nos ha hecho entonces como perder la perspectiva y haber bajado en las porcentajes de cobertura de vacunación, ¿no? Otra de los logros que tuvimos muy importantes fueron, más reciente, hacia nivel internacional, la contención de la pandemia de influenza, que amenazaba con ser una experiencia terrible y que podría haber ocasionado un número mayor de muertes y de casos de los que ocurrieron en el 2009. Pero previo a eso también tuvimos una experiencia muy grande y muy importante, que fue la del cólera. Cólera, que era una enfermedad que todo el mundo consideraba como una enfermedad de la que ya estábamos exentos, porque ya
te suponía que éramos un país de los, si no del primer mundo, cuando menos casi cercano a los del primer mundo, y en el que las condiciones del saneamiento básico estaban totalmente satisfechas y no había riesgo, o cuando menos el riesgo no era considerable para acceder a la transmisión. Y sin embargo vino el brote, vinieron los primeros casos, y nos tuvimos que dar cuenta de que efectivamente en materia de saneamiento básico estábamos por la calle, no estábamos vigilando los niveles apropiados de cloración de las fuentes de abastecimiento de agua para muchas de las poblaciones del país, y eso era lo que mantenía justamente los casos y los brotes de cólera. Afortunadamente se logró identificar esa causa, se logró atacar y por fortuna también disminuyeron los casos. Otros avances muy importantes fueron justamente el de las enfermedades, ahora hablando de las enfermedades no transmisibles, el cáncer. El cáncer fue una de las enfermedades, más bien es una de las enfermedades de las no transmisibles que desde mucho tiempo han sido objeto de atención muy específica en nuestro país. Tal vez no mucha atención debido al hecho de que las enfermedades transmisibles lo rebasaban o las rebasaban esta enfermedad en cuanto al número de casos y de defunciones que ocasionaban. Pero la otra era porque tampoco teníamos un buen sistema de información ni de detección oportuna de enfermos y enfermas que nos permitiera conocer la magnitud exacta justamente del riesgo que se tenía con este problema de salud, que hoy lo conocemos mucho mejor y que eso nos ha permitido inclusive identificar causas entre los cánceres que algunos considerábamos como no transmisibles y que resultaron finalmente que sí eran originados por agentes biológicos como el caso del cáncer del cervix uterino causado por el virus del papiloma humano, o como los casos de la gastritis causadas por el Helicobacter pylori y otros ejemplos, ¿no? Entonces esto nos ha permitido también estar como más a tiempo al pendiente y en la atención de estos problemas de salud, que por supuesto siguen siendo muy importantes y muy graves, sobre todo porque carecemos, no estoy tan seguro si de todos los instrumentos, pero cuando menos sí estoy seguro de que de muchas intenciones para hacer esa detección oportuna. Por ejemplo, en el cáncer mamario, en el mismo cáncer cervicuterino, como que todavía no hemos hecho los mejores esfuerzos ni utilizado las mejores herramientas para hacer una mayor y mejor detección, cuando menos de estas dos formas de presentación del cáncer, ¿no? De las otras enfermedades, pues hay que reconocer que empezamos a conocerlas apenas a detalle, como el caso de la diabetes mellitus y de sus orígenes que están en el sobrepeso, la obesidad, y que tampoco hemos sido capaces de detectar apropiadamente, aunque existen herramientas para hacerlo desde hace muchos años y son herramientas de muy bajo costo, pero que, insisto, a veces no es la falta del instrumento para hacer la detección, sino la intencionalidad y el conocimiento de cómo hay que hacerlo para incidir justamente en el conocimiento más preciso de estos factores de riesgo a nivel poblacional, ¿no? Y si no lo conocemos a detalle, pues entonces difícilmente vamos a poder hacer lo que necesitamos hacer, que son las apropiadas medidas de prevención, ¿no? Creo que, bueno, me faltaba hablar también de las enfermedades cardiovasculares, pero igual que con la diabetes, tenemos, me parece, todavía una buena cantidad de estas enfermedades cardiovasculares para las que también hay herramientas para hacer diagnósticos tempranos o cuando menos identificación de factores de riesgo, pero que no las hemos estado utilizando al máximo. Y no estoy seguro si es porque hemos de alguna manera preferido la utilización de estas herramientas a nivel de los establecimientos de mayor complejidad dentro del sistema de salud, en los hospitales de tercer nivel o de segundo nivel, sin
sin dedicarle mayor atención y mayor recurso a los instrumentos que podrían aplicarse a nivel de la población abierta, a nivel de estudios de screening o de tamizajes poblacionales que nos permitieran llegar a un mayor número de población y con un menor costo económico y de tiempo y de esfuerzo, ¿no? Pero insisto, creo que esto tiene que ver justo con esa perspectiva de qué tan importante es la atención individual de los casos que se hace en estos institutos y hospitales de alta especialidad contra la importancia que tiene el invertir y el reorientar la aplicación de estas herramientas de detección a nivel poblacional para poder establecer ahí justamente las mejores medidas de prevención y de control. Pues creo que es también un breve resumen de lo que me parece que han sido los avances y los pendientes que todavía nos quedan en este. Perdón, me faltó, ahorita me estoy acordando de otro muy importante, que es justamente esta orientación de la atención de la salud. Por privilegiar justamente esta atención individualizada, nos hemos olvidado o hemos dejado un poco rezagada la atención poblacional. A pesar de que México se suscribió a aquellos compromisos de la Organización Mundial de la Salud en alma ata desde el siglo pasado, que estaban orientados a fortalecer y desarrollar los sistemas de la atención primaria de la salud, la verdad es que la tarea la hicimos solamente en parte y no logramos llevarla hasta lo que se pretendía. Y hoy me parece que hasta apenas recientemente las autoridades empiezan a darse cuenta de la importancia que tiene esto, el desarrollo de los esquemas de la atención primaria de la salud, privilegiándolos sobre los otros esquemas de atención a la salud que tiene la población, o más bien atención a enfermedades más que atención a la salud, porque pareciera ser que en la salud todo se trata de curar enfermos y no de prevenir enfermedades antes de que se enfermen. Creo que entonces que justamente esta parte también es algo que nos falta en materia de planeación y administración, cómo orientar la prestación de los servicios a estas poblaciones y a los problemas que tienen estas poblaciones, sobre todo, insisto, las más desprotegidas y con las que no hemos podido justamente resolver sus problemas y no podemos dar el brinco al desarrollo total, ¿no? Porque justamente nos tenemos anclado ese pendiente que no hemos logrado salvar. Como desafíos, bueno, no soy experto en todos los temas de la salud pública, es un abanico de temas de los que podrían hablarse, no soy experto en todos ellos, pero me voy a referir al de mi más reciente experiencia y conocimiento, que es justamente el de la enseñanza. Recuerdo cuando se hacían los famosos ejercicios de planeación nacional, cada vez que iba a iniciar una nueva administración federal, en los que para elaborar los famosos planes de desarrollo se hacían las famosas consultas populares. Consultas populares que eran organizadas a veces de manera dirigida o prefabricada, y las opiniones que se planteaban en aquellos foros como que eran presentaciones y discursos sobre temas que ya estaban prearreglados. Y entonces como que esos acuerdos, entre comillas, logrados, eran los que permitían llegar entonces a lo que les llamaba el famoso Plan Nacional de Salud, o el Programa Nacional de Salud, que ya había logrado los consensos de todos los foros de discusión en aquellas consultas populares. Ahí me tocó participar en 2 de ellas, y por eso me pude dar cuenta de que las discusiones que ahí se hacían como que estaban ya prearregladas o preacordadas. No se hablaba de cosas nuevas, no se hablaba de la parte crítica, no se hablaba de los desafíos que todavía tenemos pendientes,
sino más bien como de todo lo que ya han sido los éxitos y había que aplaudirlos y continuar por ese mismo camino. Lo cual a mí me hacía llegar justamente a la conclusión, a lo mejor muy individual, muy personalizada, de que pues por eso no cambiaban demasiado los planes de salud, más que en algunas cosas muy puntuales, ¿no? Pero las cosas fundamentales no se abarcaban. ¿En qué cosas sí se atendían bien los problemas de salud? Bueno, en aquellos que eran los compromisos internacionales y que se los reiteraban a nuestro país o a los representantes de nuestro país cada vez que asistían a estos foros de los organismos internacionales, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, acerca del muy bajo costo y muy alto beneficio de la mejor medida de prevención específica que son los programas de vacunación, por ejemplo. Ahí ni duda cabe que eso siempre marcaban así como la pauta y el número uno dentro de los aspectos preventivos. Pero me parece entonces que el desafío que sigue estando pendiente, porque creo que ese no ha sido resuelto, es cómo es que logramos hacer un buen diagnóstico situacional de la salud del país cuando lo que estamos haciendo solamente son la utilización de cifras secundarias que se generan de los informes o encuestas nacionales o estatales que solamente llegan hasta ese nivel de desagregación. Y lo que yo siempre he dicho y coincido pues con los autores que ya lo han mencionado hasta el cansancio es los grandes promedios nacionales van a seguir ocultando las grandes diferencias locales. Y lo digo porque en esta modalidad que tenemos hoy del programa de maestría en salud pública, he considerado, igual que a mí me correspondió cuando lo hice como estudiante de la maestría en salud pública, hacer un diagnóstico de salud de tipo poblacional. Con la salvedad de que en mi época no había tanta experiencia ni tan buena metodología para hacer los estudios, pero que de alguna manera nos acercaban a los estudiantes de aquellas generaciones. Estoy hablando de 1976, o sea que ya llovió un ratito. Nos acercaban a los escenarios reales donde vive la población, a las características de las viviendas donde se lleva el día a día de estas familias, donde puedes ver las condiciones del piso, del hacinamiento, de la disponibilidad de agua, de la dotación o disponibilidad del drenaje y la accesibilidad a los servicios de salud, que eso no nos lo enseñan en ningún libro y eso lo tienes que ir a ver en la realidad, porque si lo quiero no ver en las cifras de estas grandes encuestas o estos estudios nacionales, se pierden los detalles de estos grupos poblacionales que están, insisto, donde hay la mayor necesidad. Entonces a nuestros alumnos actualmente, así como fue mi experiencia, insisto, cuando yo fui estudiante, es necesario que ustedes, igual que los médicos, aunque ahora la maestría en salud pública ya sabemos que no es necesariamente de médicos, sino de personal multidisciplinario, pero yo les digo, yo soy médico y utilizo esta analogía, así como los médicos nos enseñan en la escuela de medicina a diagnosticar a los enfermos a nivel de individuo, nosotros o ustedes como sanitaristas tienen que aprender a diagnosticar la salud de los grupos poblacionales, ya no de un individuo, sino de los grupos poblacionales. ¿Y de cuáles? De los grupos a los que se refieren siempre los programas nacionales de salud o los programas estatales, que esos están pues más que trabajados, aunque todavía tienen algunas carencias, o nos enfocamos a hacer ahora el estudio de justamente aquellos grupos poblacionales que se han quedado rezagados en la identificación de sus condiciones y de sus problemas específicos. Entonces, las prácticas actuales de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, tienen que ver justamente con esta realidad. Los llevamos a hacer estudios de diagnósticos de salud en comunidades pequeñas, ajustadas justamente al tiempo que tenemos para estas prácticas, y les damos una metodología que les permite hacer un estudio con un diseño de tipo científico, con la utilización de diversos métodos
de estudio, tanto cuantitativos como cualitativos, diversas metodologías de análisis y sobre todo cumpliendo con todos los requisitos que marcan los cánones de la ética en la salud. Y entonces ahora nuestros estudiantes están saliendo a hacer estudios en estas comunidades prácticamente como proyectos de investigación, pero a nivel de tipo poblacional, donde los llevamos a conocer estas realidades que no están ni señaladas ni marcadas en muchos de estos diagnósticos nacionales que hablan de los grandes promedios. Y creo que esto me parece que sigue siendo el desafío. Si lo estamos logrando nosotros aquí a nivel local, me parece que a nivel nacional debiera hacerse un ejercicio similar, porque esta realidad de los grupos desprotegidos, aquí estoy hablando específicamente de las áreas suburbanas o semirurales de la Ciudad de México, seguramente existen en Yucatán, Oaxaca, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, etc. Y si no conocemos esas realidades de estos grupos de población, entonces van a estar condenados a permanecer en el rezago por no sé cuántos lustros o décadas más. Y eso sí sería, me parece, como un muy mal presagio y un muy mal futuro para la salud pública del país. Bueno, y para ponerle la cereza al pastel de esta entrevista, me parece que es importante poder convocar a la participación de todos los que pudieran acompañarnos a la reunión anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que en este año justamente cumple 70 años de existencia y de estarse reuniendo periódicamente con todos los especialistas de estos temas de la salud pública. Poder reunir las experiencias de algunos que, como yo, hemos tenido varias y dignas de ser contadas, bueno, creo yo, dignas de ser contadas. También sería bueno que algunos de los jóvenes nos platicaran y nosotros conociéramos de sus nuevas experiencias y poder hacer un intercambio justamente de estas situaciones que nos pudieran ayudar a entender mejor lo que es la importancia de la salud pública, los logros que hemos tenido, que se tienen, pero los desafíos que aún quedan pendientes por cubrir, ¿no? Entonces la cita está ya en Mérida, Yucatán, del 19 al 21 de noviembre de este año, para todos los que nos quisieran hacer favor de asistir. Muchas gracias.